El mundo está viviendo tiempos raros, yo lo he dicho en múltiples oportunidades. Ahora se acaba de presentar una situación ahí en Perú que llama mucho la atención. Un aspirante a la presidencia de la República que competirá en las elecciones que se van a celebrar el próximo 6 de junio en ese país suramericano, acaba de ser invitada a una actividad pactada, programada para los días 22 y 23 del presente mes, o 24, no recuerdo exactamente. Y esa actividad la promueve un premio Nobel de Literatura, el señor Mario Vargas Llosa. El objetivo es promover la candidatura presidencial de Keiko Fujimori. Resulta que Keiko Fujimori está siendo procesada por la justicia peruana. Y como medida de coerción le han impuesto a Keiko Fujimori, ella estuvo en prisión domiciliaria, eso se le cambió, se le varió por una medida de coerción distinta. Ella tiene que permanecer en la capital, Lima, con algunas restricciones de movilidad. Y para algunas actividades tiene que pedir un permiso a la Fiscalía, que ha pedido una condena de 30 años de prisión en su contra, por delito de asociación de malhechores, eso que aquí denominamos asociación de malhechores, financiación ilegal de la campaña, lavado de dinero, en fin, distintas acusaciones pesan en su contra. Y entonces, cuando ella solicitó permiso para viajar a Ecuador y estar presente allí en esa actividad organizada por un premio Nobel de Literatura, entonces el Ministerio Público le dijo que no. Y yo me pregunto, realmente, un premio Nobel de Literatura que organiza esa actividad y tropieza con un obstáculo como ese. Ah, mira, tu invitada no pudo llegar porque la Fiscalía que la está procesando dice que ella no se puede mover de aquí. Y esa es una candidata presidencial a la que ese hombre que la invita llegó a acusarla, llegó a decirle de todo. Le dijo que su papá era un ladrón y un asesino y que él iba a hacer todo lo posible porque ella no llegara a la presidencia de la República. Eso fue la primera vez que ella se candidateó y que se veía que tenía posibilidad. Y él se empleó a fondo para impedir que Perú sufriera ese gran daño de llevar como presidenta de la República a una mujer con esas condiciones. Hermana de otro sujeto que además de eso también enfrentó un proceso judicial porque se le firmó en un proceso, en una tratativa con unos legisladores para acordar una forma de votación, y en esa tratativa, en esa conversación hubo ofrecimiento de cosas, de canonjías, de favores del gobierno, porque el gobierno de Kuczynski estaba interviniendo en esas discusiones para evitar que se conformara una mayoría en el Congreso y fuera destituido del cargo. Y él se valió de Kenji Fujimori para evitar eso. Y a cambio se comprometió a indultar al señor Alberto Fujimori, que estaba purgando una condena a 25 años de prisión por corrupción. Recuerden ustedes el video aquel que se grabó de Vladimiro Montesino, su jefe de seguridad, sobornando gente. Se determinó incluso que los 4 hijos de Fujimori estaban estudiando, sus estudios lo estaban costeando con dinero del organismo de seguridad del Estado.
y además se le condenó por una masacre que cometió un escuadrón de la muerte que respondía a las órdenes directas del presidente. Eso fue lo que se determinó en una sentencia judicial que lo condenó a 25 años de prisión. Y entonces, ese joven, Kenji Fujimori, logró la puesta en libertad de su papá y después fue reencarcelado. Y entonces, con esa gente es que esas son figuras hoy importantes de la política peruana y con la que el señor Premio Nobel de Literatura se ha comprometido, el señor Mario Vargas Llosa, que es un hombre que en realidad como político es lo más despreciable que puede haber, porque él está comprometido con todo lo malo. Y lo peor es que él se considera por encima del bien. Él está más arriba que Dios y se considera con la capacidad de decidir sobre asuntos morales. Y mire en lo que ha degenerado, en un pacto con una persona que él mismo acusó incluso de no ser democrática. Pero se está produciendo este fenómeno. Una persona con ese historial es nada más y nada menos que aspirante a la presidencia con posibilidades, porque resulta que su competidor, el señor Pedro Castillo, es un hombre que es una figura nueva en la política peruana, ganó la primera vuelta, está todavía arriba en las encuestas por un margen ya no tan amplio como al principio. Significa que cualquier cosa puede ocurrir en las próximas elecciones porque sus aspiraciones han ido en declive. Él ha cometido muchos errores, no ha demostrado tener una oferta clara. Después de muchos ataques, entonces logró presentar un equipo que le acompañaría en un eventual gobierno. Ha tenido su campaña realmente muchas fallas y ahí pues se va a producir una gran batalla. Eso está ocurriendo en Perú. Y hay otra cosa que también llama la atención, lo que ocurre ahora mismo en Ceuta, España, ahí próximo a la frontera con Marruecos. Resulta que España recientemente decidió acoger al líder del Frente Polisario, que lucha por la independencia del pueblo saharaui en Marruecos, cuya legitimidad ha sido reconocida, esa causa, por incluso Naciones Unidas. España abandonó esos territorios en el 75, Marruecos los ocupó y le ha negado la independencia al pueblo saharaui. El líder del Frente Polisario enfermó de COVID-19 en Argelia. Creo que además de eso padece un cáncer. El gobierno de Argelia, en una situación difícil para la salud de este señor, le pidió ayuda al gobierno de España. El gobierno español consintió en darle atención médica a este dirigente político. Y entonces lo recluyó en un centro de salud y eso se manejó con mucha discreción. Trascendió y el gobierno de Marruecos se ofendió por eso, lo consideró una falta y como represalia entonces estimuló los flujos migratorios. Desde el territorio de Marruecos al nado se pasa. Y en un solo día llegaron 6.000 ciudadanos, incluyendo un montón de menores de edad. Y eso pues ha generado mucha alarma en España. La utilización
de los flujos migratorios como un arma política. Miren a dónde estamos llegando. No es nuevo, no es nuevo, porque recuerden ustedes que Turquía llegó a amenazar a la Unión Europea con hacerse los chivos locos con respecto a los flujos migratorios. Y lo podía hacer con consecuencias muy serias para Europa, porque ellos decían que no podían cargar solo con el peso de todos esos migrantes que estaban llegando ahí. Más de 3 millones solo de sirios. Pero además de eso querían los turcos algunas concesiones y Europa entró en negociaciones. Pero este tipo de cosas, yo te mando los refugiados, eso lo hizo Arabia Saudita con Yemen en una oportunidad también. Y bueno, Balaguer aquí le mandó a Aristide un montón de migrantes. O sea que el asunto no es nuevo, pero se está dando en las relaciones entre Marruecos y España cuando se consideraba que el asunto iba bien, porque España resolvió el problema del flujo desde el norte de África, desde esa parte de África, a través del territorio de Marruecos y desde Marruecos, con un acuerdo con el gobierno que se comprometió a controlar eso. Pero así son las cosas. Llegamos al final de A Quemarropa. Mañana, si Dios quiere, estaremos nuevamente con ustedes.